Muy buenas tardes, somos el grupo 3 y nosotros nos preguntamos cómo se puede garantizar el derecho a la movilización social en tiempos de COVID-19. Para esto primero es importante hacer una breve historia de simbolismos que nos pongan en contexto sobre cómo es la movilización social en Colombia. En primera instancia tenemos del Día del Estudiante Caído, que se conmemora en honor a la lucha de los estudiantes asesinados durante las movilizaciones sociales. En 2013 también podemos hablar del paro agrario, donde notamos claramente un abandono del Estado, la falta de políticas públicas y la precarización de la agricultura. A raíz del tiempo hemos visto también la violencia intrafamiliar, donde encontramos feminicidios, la casa es un lugar donde la mujer no está conforme, está corriendo un riesgo y donde la cuarentena avivió todas estas problemáticas. Encontramos un grito de auxilio, donde hay una pobreza multidimensional, los trabajadores informales son los más afectados y a raíz de esto en la pandemia hemos visto cómo levantan banderas rojas pidiendo una ayuda del gobierno prometida y muchas veces no brindada. Encontramos también en esta pandemia cómo la silla vacía ha mostrado el desplante a las familias y víctimas, ha mostrado la negación a diálogos transformadores y hace poco también vimos una resistencia histórica, una violencia histórica a través del colonialismo, donde diferentes indígenas intentan reivindicar las memorias tumbando, en este caso, una estatua. A raíz de esto llegamos nuevamente a la pregunta, ¿cómo podemos seguir garantizando el derecho a la movilización social en tiempos de COVID-19? La movilización social ha sido un mecanismo de resistencia ciudadana que cuenta con el respaldo de ser un derecho de máxima importancia, ya que permite exigir y en algunos casos logra hacer cumplir los demás derechos. En Colombia el grado de insatisfacción de las personas aumenta todos los días en la pandemia. Hay un incremento en la violencia, en la corrupción, en la desigualdad, el desempleo y otras problemáticas que se suman a lo que el país ya estaba luchando anteriormente. Encuentran en este espacio una necesidad comunitaria de poder manifestarse que no se está teniendo tan efectivamente como podría hacerse. ¿Qué está pasando ahora con el COVID-19? Las protestas se han visto opacadas con la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19, ya que se declararon cuarentenas estrictas a nivel nacional en conjunto con recomendaciones de autocuidado, entre los que se incluye el distanciamiento social. ¿Cómo esta situación afectó a la población? Se prohibieron diversas actividades relacionadas con la salud y el abastecimiento de víveres. Hubo un aumento del 121% del desempleo en Bogotá y se perdieron entre 370 y 550 mil empleos. La construcción y los servicios de alimentación y hospedaje fueron los primeros en sentir este golpe. Y casi como un efecto dominó, también afectó a trabajadores independientes que por cuenta del confinamiento vieron limitada su actividad. Por otro lado, la baja cobertura de ayudas por parte del Estado y la no interrupción de las obligaciones económicas de los ciudadanos, como los pagos de servicios públicos, impuestos, renta, pensión, entre otros, hizo evidente que la calidad de vida había disminuido considerablemente mientras los índices de pobreza y desigualdad aumentaban de manera exponencial. En muchas ocasiones, en barrios con altos índices de pobreza se manifestaron a través de un pañuelo rojo que colgaban en las ventanas como símbolo de hambre, exigiendo también sus derechos. Dentro de esta crisis emergieron estrategias en las que se procuraba el aislamiento, acudiendo a las redes sociales, cacerolazos y movilizaciones. Sin embargo, durante la pandemia se estuvieron presentando algunos tipos de movilizaciones debido a la difícil situación de violencia y precariedad que atraviesa el país en la actualidad. El 37,14% lo representan los cacerolazos, el 48,57% los bloqueos en vías principales y el 14,29% las concentraciones o protestas en grandes multitudes. Si se habla del abuso del poder y del Estado, podemos decir que, aprovechando la ausencia de la ciudadanía en las calles, se evidencia un aumento en el uso de poder por parte del cuerpo policial, con la excusa de mantener el orden público y garantizar el acatamiento de las normas dadas por el gobierno y el Estado. En distintas oportunidades han recurrido a los servicios policiales,
sin brindar ningún tipo de solución y apoyo a la intención de una nueva ola de protestas. Son muchas las problemáticas sociales que se están denunciando en las protestas. Masacres en el 2020, que ya van 61, líderes sociales muertos en el 2020, que ya van 246, una implementación del acuerdo de paz que está estancado, el evidente abandono estatal referente a todas las problemáticas que están sucediendo y un incremento y visibilización de violencia sistemática que se ha estado observando en toda esta pandemia. Entre los principales actores sociales de esta problemática encontramos trabajadores del sector informal que exigen ayudas humanitarias y condiciones de vida digna durante la pandemia, trabajadores formales que se manifestaban en contra de despidos masivos, trabajadores del sector salud que exigían seguridad en el trabajo, colectivos feministas que se manifestaban en contra de la violencia hacia la mujer, colectivos transactivistas en contra de asesinatos a mujeres trans. Campesinos reclamaban el cumplimiento de los acuerdos, estudiantes exigían la implementación de matrícula cero, ciudadanos estaban en contra del aumento excesivo de tarifas de servicios públicos y el magisterio rechazó el retorno a clases presenciales por falta de garantías y medidas de bioseguridad. Todas estas organizaciones y colectivos solicitaban a los asistentes a las manifestaciones presenciales que se llevaran a cabo bajo las medidas básicas de bioseguridad. Otras manifestaciones fueron hechas de manera virtual y con cacerolazos. De la misma manera, hay otros colectivos que buscan formas alternativas de protesta, que no requieren grandes concentraciones y hacen uso de herramientas visuales, como la Fundación Pares, que ha logrado recopilar información de las protestas ocurridas en cuarentena y tratar los datos de tal manera que se facilite el análisis de la situación actual. La nueva banda de la terraza, que se manifiesta a través de proyecciones en edificios apropiándose del espacio público. Puro Veneno, que es un colectivo que difunde imágenes y visibiliza la violencia a nivel nacional, ya sea por plataformas virtuales, proyecciones o murales. Les Nadie, que se esfuerzan por crear espacios barriales pequeños donde se brinde ayuda a poblaciones vulnerables y se dé un diálogo que permita el cuestionamiento de la realidad actual. No estará fácil conseguir soluciones referentes a la protesta dentro de una pandemia. Las claves para el éxito son claras y se basan en la comunicación con el Estado, con las comunidades y con los diferentes grupos a protestar. Ahora, esta comunicación es importante porque debido a esta se pueden establecer los diferentes protocolos en las diferentes etapas que nosotros como grupo planteamos. Estas etapas para el éxito, como las denominamos, consisten en dos. La primera etapa se basa en comunidades y grupos barriales sin aglomeraciones que protestan a través de diversas situaciones o diversos contextos con los protocolos establecidos. Explicaremos esto más adelante. Una vez se cumple esta primera etapa, se pasa a la siguiente etapa, que consiste en unos grandes espacios más grandes, una movilización, y en esta parte es importante la ayuda del gobierno porque este es el que nos puede llegar a brindar dichos espacios con los protocolos de seguridad establecidos. Los detalles de la primera etapa son claros. Como se mencionó anteriormente, se necesita una acción barrial, una transformación de contextos y que las víctimas sean las que participen de ello. Esto se puede conseguir a través del contacto con el arte, la música y distintas formas de acción ciudadana, una reconstrucción de espacios conocidos en nuevas formas o nuevos mensajes. Ejemplos de estos son claros: el graffiti, la escultura, la transformación de espacios como se hizo con el CAI a una biblioteca pública y distintas acciones que manden un mensaje claro sin la necesidad de aglomerarse en un grupo de personas. Ahora, una vez se cumpla esta primera etapa, se manden los mensajes, se dé esa voz que pide ayuda y el gobierno la note, se pueden empezar a plantear una segunda etapa basada en unos espacios más grandes con una movilización que sean adecuados con la seguridad que necesita la movilización, tanto la seguridad pandémica como la seguridad que nos puede llegar a brindar el Estado. Con esto se refiere a el no uso de armas, el no uso del SMAT y diferentes factores. Es primordial el trabajo del Estado dentro de esta segunda etapa, porque sin esto la protesta continuará, la protesta seguirá, es algo que no se puede frenar y lo único que generaría es que estos espacios no estén adecuados a la seguridad y se siga perpetuando tanto la pandemia como la violencia.
Cada uno de nosotros es un actor de cambio que tiene como responsabilidad cuestionarse su posición, entendernos como parte de un cuerpo colectivo que separa desde los territorios, la resistencia, lo local, desde el amor, el cuidado y el afecto, asumiendo así un gran reto de sentir y pensar un verdadero cambio cultural para el futuro de las transformaciones sociales.